y reinserción laboral, social y cultural para las personas migrantes de retorno a sus comunidades de origen. Todo lo anterior, debo mencionar que como legisladora está nuestro compromiso con nuestros connacionales y este compromiso es firme y determinante. Por eso el pasado 5 de octubre se presentó el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4 de nuestra Constitución con el objeto de otorgar al Estado la obligación de proteger y promover en todo momento los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero, y así como orientar sus políticas a la repatriación de los mismos. En esa misma fecha se presenta un proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno, con el objeto de proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero, así como para facilitar su retorno a territorio nacional. Dada las dimensiones de este fenómeno social, resulta indispensable fortalecer el marco jurídico, así como informarse de manera confiable y oportuna sobre este fenómeno para garantizar la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes. En ese sentido, en lo que respecta al capítulo primero titulado Panorama General de la Migración México-Estados Unidos del Prontuario sobre Migración Mexicana del Retorno, nos adentra a un amplio análisis de la problemática de la relación migratoria entre ambos países, principalmente los derivados de la migración no documentada que intenta regresar a nuestro país, y es ahí donde tenemos que mostrar la mayor sensibilidad. Y este capítulo está dividido en 3 secciones. Contiene un acercamiento histórico a las principales etapas que han caracterizado la relación migratoria entre ambos países. La historia pues siempre será un marco referente, señor subsecretario. Contiene un diagnóstico sobre las características sociodemográficas de la población mexicana en Estados Unidos y finalmente hace un análisis de la población mexicana que podría ser elegible a lo que ya forma parte del programa DACA, el cual corre el riesgo de ser cancelado y que ayer vimos otra vez con preocupación y sobre todo externamos nuestro sentimiento de solidaridad para todos estos jóvenes que ayer se manifestaron en un día tan importante en el calendario de las familias de Estados Unidos de América. Así que hoy también es un tema que nos debe de ocupar a todos nosotros. De igual manera, el contenido que está en el capítulo primero menciona que el Estado mexicano reconoce y es consciente de la amplitud de los desafíos que impone la migración de retorno voluntaria y no voluntaria. Desde hace siglos, la relación migratoria entre México y los Estados Unidos de América ha transitado por una serie de acontecimientos, normas y prácticas, como desde la independencia de Texas, que es un referente histórico muy importante, y para quienes provenimos de un estado que formábamos una región como Nuevo León, pues ahí está. Y Coahuila también su estado. La firma, sin duda, del Tratado de Guadalupe Hidalgo, definición de una nueva frontera, la conexión de ambos países a través del ferrocarril, que es un medio de transporte que ha hecho historia no solamente en México, sino en el mundo. En 1924, la creación de la USA Border Patrol, a partir de la cual se condenó la condición migratoria a partir de esa fecha. La Segunda Guerra Mundial significó un importante estímulo a la economía de México debido al ingreso de nuevos flujos de capital procedente del exterior, que le conocemos como el milagro mexicano, usted como economista lo sabe. El programa Bracero, que también como líder de la 56 legislatura, usted tomó esa bandera de manera importante. En 1942 a 1964, y que todavía traemos ahí algunos temas pendientes, una deuda pendiente con todas estas personas, con todas estas familias, logró
movilizar más de 4.6 millones de trabajadores mexicanos, la Ley de Inmigración y Naturalizados de 1965, que impulsó límites de inmigración de población y dio fin al programa Bracero. Desde entonces, el incremento de la migración hacia los Estados Unidos ha sido el resultado del estancamiento económico y crecimiento demográfico en México. Y en la década de los 90 se observa el incremento de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos de América, y esta tendencia se ve reflejada en el aumento de las remesas. Puntualiza que para este análisis de la población migrante mexicana residente en Estados Unidos se utilizan 3 grandes categorías según la posesión de ciudadanía y el tiempo de estancia en el país. Primero, con ciudadanía, personas nacidas en México que poseen ciudadanía estadounidense, ya sea a través de naturalización o por ascendencia, integran el 30.1% de la población migrante mexicana, según la Unidad de Política Migratoria que preside Ramón. Segundo, migrantes de larga estancia, que comprende la población nacida en México, que no cuenta con ciudadanía, con 10 o más años de estancia en Estados Unidos, y este grupo es ampliamente numeroso, es del 56.3% de la población nacida en México y que reside en el país del norte. Tercero, migrantes de corta y mediana estancia, es la población nacida en México que no cuenta con la ciudadanía estadounidense, con menos de 10 años de estancia, y este sector pertenece el 13.6% de la población mexicana que está residiendo en Estados Unidos. Finalmente, no me queda más que hacer una cordial convocatoria a todos los presentes para que se consulte esta publicación, que sin duda abordará en su conocimiento sobre el fenómeno migratorio, y sin duda estaremos nosotros trabajando sobre el Pacto Global de Migración y también el segundo pacto global que tiene que ver sobre la materia de refugiados. Este es un compromiso que asumieron los 193 países que integra la Organización de Naciones Unidas, y estaremos muy pendientes sin duda del desempeño que tenga el gobierno de Estados Unidos de América en la representación que tiene en esta mesa. Por lo tanto, nosotros, el Congreso, especialmente la facultad que tiene la Cámara de Senadores, estará trabajando el día 29 y 30 de noviembre, estaremos sentados aquí trabajando en mesas con el Ejecutivo Federal, el Senado, para fijar la postura, que ahorita estamos en la etapa de reconocimientos, todos estos países que estamos suscritos en este compromiso del Pacto Global sobre Migración y Refugiados, y estarán entre enero, el primer bimestre del 2018, ya en las negociaciones en la Mesa de Naciones Unidas. México estará fijando la postura desde el Ejecutivo y sin duda desde el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le agradecemos mucho los comentarios de este primer capítulo. A continuación, le rogaríamos a la doctora Claudia Masferrer León nos hiciera favor de darnos sus comentarios sobre el capítulo 2 de esta obra. Adelante, doctora, por favor. Muy buenos días a todos. Subsecretario licenciado Humberto Roque Villanueva, la senadora María Cristina Díaz Salazar, al licenciado Ramón Ramírez, licenciado Roberto Lara. Muy buenos días a todos, estimados asistentes. Antes que nada, agradezco la invitación que me hizo la Unidad de Política Migratoria para participar en esta presentación y por brindarme la oportunidad de comentar el prontuario sobre migración mexicana de retorno. Mis comentarios se concentrarán en el segundo capítulo, que analiza las características sociodemográficas, laborales y de salud de la población migrante de retorno a México procedente de Estados Unidos. El prontuario constituye un documento importantísimo de síntesis de las características de la población mexicana con experiencia migratoria reciente en Estados Unidos y
como oímos ya, inicia con un panorama general de la migración México-Estados Unidos, un recuento histórico de las características de este fenómeno, describe a la población migrante de retorno y brinda además un recuento del papel que juega el Estado mexicano frente al proceso migratorio a través de políticas y programas. Estoy segura que el texto servirá de referencia del fenómeno y felicito enormemente a los autores y coordinadores de la obra por su análisis. Hace unos meses visité el Senado de la República para participar en el foro La migración en México, reto, perspectiva e impacto del retorno, con una ponencia sobre cambios y continuidades en la demografía y geografía de la migración de retorno en México. En esa presentación, además de brindar un panorama sobre los cambios y las características de la población retornada, pregunté justamente por qué es importante pensar en la demografía y geografía del retorno. Y el prontuario que tenemos el día de hoy en nuestras manos justamente nos ayuda a responder una de las preguntas que hacía en ese entonces. Es importante pensar, por un lado, en la demografía, en cuántos migrantes llegan, quiénes son los que lo hacen, con quiénes, cómo regresan, qué tan preparados están para reintegrarse a la sociedad mexicana. Pero por otro lado también en la geografía del retorno, pensando en dónde lo hacen, si es a la comunidad de origen o es a un contexto distinto de acogida, cómo es este contexto que los recibe y por qué eligen ese destino. Y esto, digamos, pensando en la importancia de la demografía y la geografía del retorno, justamente pensando en que estamos interesados en crear políticas públicas focalizadas que ayuden a estos migrantes a la reinserción y aprovechar el capital humano y social de los migrantes. De manera muy acertada, en el segundo capítulo del prontuario, se inicia definiendo la migración de retorno y brindando un recuento de las estimaciones de estas poblaciones de 1990 al 2015, año para el cual se cuenta con la información lo más actualizado posible. Dadas las fuentes de información disponibles que permiten obtener estimaciones con representatividad estadística a nivel nacional, se ha definido la migración de retorno a partir del lugar de nacimiento y el país de residencia 5 años atrás. Es decir, un migrante mexicano de retorno proveniente de Estados Unidos en 2015 es alguien que nació en México y que residía en Estados Unidos en 2010. Sin embargo, no sabemos en qué fecha regresó, en qué fecha partió de México, ni los motivos de emigración, ni las causas del retorno. Y en ese sentido sí, digamos, aprovecho un poco el foro y el espacio para recalcar la importancia, por un lado, de las fuentes de información que nos permiten mantener esta serie histórica, pero por otro lado también plantear al final de esta presentación un par de desafíos que nos limitan en los estudios que hacemos. A partir de esta definición se estima que el número de retornados desde Estados Unidos se triplicó entre 2005 y 2010, pasando de 267,000 a 824,000. En el 2015 este número descendió a 440,000. Ahora bien, cuando contabilizamos el flujo total de Estados Unidos a México, estos números son mayores, pues incluye a los nacidos en Estados Unidos, que en su mayoría son menores de edad y acompañan a un familiar que regresa. De este modo, la migración de retorno se vuelve un problema binacional, que afecta tanto a migrantes mexicanos como a sus familiares. Y aquí se ha puesto mucho énfasis en la población menor, pero yo resaltaría también que, además, atañe a cónyuges y otros familiares. Los que estudiamos la migración de retorno sabemos que estas estimaciones son conservadoras, pues subestiman los flujos. Es la definición más utilizada, ya que nos brinda medidas comparables en el tiempo, con representatividad nacional y un nivel de desagregación aceptable. Y si subestiman estos flujos de llegada es justamente porque no capta, por un lado, movimientos más cortos, menores a 5 años, pero por otro lado, digamos, presenta desafíos cuando se piensa en el lugar de residencia. En el segundo capítulo del prontuario se presentan de manera muy acertada, por un lado, las diferencias entre las entidades federativas que permite acercarnos a la heterogeneidad, no solo en desafíos y experiencias, sino también en las necesidades que existen dentro del territorio mexicano. Ustedes verán que todas digamos, las estadísticas casi siempre están desagregadas por entidad federativa y ordenadas de una manera muy clara que permite destacar justamente qué entidades tienen mayores retos. Se describen las brechas educativas, laborales y en servicios de salud existente.
Y aquí un par de comentarios. En cuanto a la educación escolar, se analiza la asistencia, la escolaridad y el rezago, y por un lado podríamos ver que las brechas no son muy grandes y justamente quizás se deben por los avances en los cambios legales, en los cambios legislativos, por ejemplo, quitando el requisito de la postilla, pero sí se ven, digamos, áreas de atención, de oportunidad, sobre todo para aquellos mayores de 14 años. Cuando se discuten las características laborales, se analiza la población económicamente activa, a la inactiva, se observan los salarios mínimos, el sector de ocupación, y aquí rescatar un par de cuestiones, sobre todo en el sentido de que, algo que falta, pero que creo que puede ser interesante para una segunda edición, es tratar de comparar con la población no migrante en México. En la tercera parte del segundo capítulo se focalizan en ciertos grupos que merecen atención importante en la política pública. Por un lado, la migración calificada y por el otro lado, los niños, niñas y adolescentes. Y aquí de nuevo resaltar que justamente la población menor de edad nacida en México y en Estados Unidos es una población que se ha visto afectada por el fenómeno de retorno. Nos da también la oportunidad, yo creo, cuando uno dice afectada pareciera que es algo negativo, pero creo que nos da la oportunidad también de rescatar cuestiones positivas que nos pueden apoyar en el diálogo con Estados Unidos, pensando que tanto las deportaciones como los impactos de la crisis financiera y la recesión económica de 2008 impactó también a la población estadounidense. Una población que es susceptible de doble ciudadanía, México-Estados Unidos, que quizás en un futuro regresará a Estados Unidos, pero que tiene experiencia binacional y tiene vínculos fuertes en las comunidades de ambos países. Sabemos que el retorno a México no es nuevo, pero sí sabemos que ha cambiado en los últimos años. Es menos circular, más involuntario y más heterogéneo en su perfil y los destinos. Se estima que 11.2 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, de los cuales 5.8 millones son indocumentados. Ahora bien, el 80% de esta población indocumentada lleva más de 10 años viviendo en los Estados Unidos y define a los Estados Unidos como su hogar. Alrededor del 7% llegado en los últimos 5 años. Datos del Department of Homeland Security indican que alrededor de 1.5 millones de mexicanos fueron deportados durante la administración de Bush y casi 2 millones durante las presidencias de Obama. Es incierto qué ocurrirá en años próximos, pero quizás pensando en un ambiente optimista, el día de hoy estamos discutiendo este fenómeno y quizás más listos para reintegrar a los mexicanos y a sus familiares. Desde el año 2009, el saldo neto migratorio entre México y Estados Unidos es casi nulo como resultado de menor emigración desde México y un mayor número de migrantes de retorno e inmigrantes nacidos en Estados Unidos. No solo el volumen cambió, sino que quienes vuelven y las condiciones bajo las que retornan también lo hicieron. Estos cambios sugieren retos para la reintegración económica, social y política de los retornados. Y aquí sí resaltar que hemos hablado mucho de la reintegración económica y al sistema educativo, pero algo que nos tenemos que preguntar quizás en un futuro como sociedad es cómo reintegrarlo socialmente. Ahora bien, se aprecia una diversificación de lugares donde vuelven y en términos generales se ve un descenso en el retorno a zonas tradicionalmente expulsoras de migración hacia áreas metropolitanas, zonas dinámicas y con altos niveles de urbanización, buscando oportunidades atractivas de reinserción. En el prontuario se ve claramente cómo hay una bipolaridad de un número grande de migrantes de retorno que regresan a zonas rurales y otro número importante que regresa a zonas metropolitanas de más de 500,000 habitantes. En análisis propios que he realizado, cuando uno compara los totales de los retornados recientes y las tasas de retorno con datos de décadas anteriores, se observa cambios importantes en los destinos del retorno. Y estos cambios en la geografía del retorno sugieren un aumento de personas que regresan a un lugar distinto de su comunidad de origen. Comprender la creciente disociación entre el retorno y el origen migratorio resulta imperante. En algunos casos, el retorno a la comunidad de origen con fuertes motivaciones familiares, pero oportunidades limitadas, puede limitar la reintegración. Muchos de los desafíos que enfrentan los migrantes de retorno son compartidos con el resto de la población, y ahí es donde quizás vienen uno de los grandes retos para nosotros. Por un lado, dificultades para conseguir empleo, precariedad e informalidad laboral, salarios deprimidos y menores ingresos para las mujeres.
Además, los retornados se enfrentan a contextos distintos a los de su partida, con información limitada sobre los empleos disponibles, con dificultades para comprobar su experiencia laboral en el extranjero y revalidar estudios y certificaciones, si bien se han hecho avances en estas cuestiones justamente por cambios legales. Sus redes sociales no necesariamente pueden facilitarles la reinserción si la estancia fue larga y corren el riesgo de ser estigmatizados por la concepción de criminalidad asociada a la deportación. En este sentido, aprovecho para quizás recalcar la necesidad de comparar con la población sin experiencia migratoria que no es migrante de retorno, ya que esta población también difiere dentro del territorio nacional. Como comentaba, la importancia de asegurar la calidad de las fuentes estadísticas de información que se tienen disponibles es algo que no debemos menospreciar. Y desde la academia les recalco la necesidad de fortalecer la evidencia empírica existente, pero además también abrir puertas de oportunidad para tener mejores indicadores que nos permitan de una manera más fina obtener información necesaria para los estudios de migración en un fenómeno, en un contexto en el fenómeno migratorio actual. Específicamente, por ejemplo, sugiero la inclusión del lugar de residencia año anterior, la fecha de retorno, la fecha de migración y, si es posible, causas. El gran dilema quizás al que nos enfrentamos en un contexto así es cómo crear políticas y programas que potencialicen el capital humano y social de la población retornada sin crear una fuente de desigualdad y sin discriminar por experiencia migratoria. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, hemos analizado de diferentes maneras cómo evitar caer en este problema. Definitivamente, la migración que regresa de Estados Unidos tiene necesidades específicas. Pero como mencionamos y como hemos visto en diferentes estudios, es cierto también que llegan a un mercado laboral con inconvenientes, con dificultades para la población no migrante. Y lo que no queremos justamente es que en un contexto de reinserción social se creen, diferencias entre estas poblaciones. Lo que sí recalcaría, y creo que muchos de los que estamos aquí estaremos de acuerdo, es que la política migratoria tanto en México como en Estados Unidos es clave. Crea canales legales y burocráticos para que la gente migre, determina quién puede migrar y con quién y cuándo puede hacerlo. También crea el contexto institucional para ayudar o dificultar la integración o la cohesión social. Y en ese sentido, desde México, el reto que tenemos es que la migración retornada es connacional. Se han avanzado en intentar facilitar la reintegración educativa, por ejemplo, de los menores nacidos en Estados Unidos, que se extienda a la población inmigrante en general. Se ha avanzado también en cuestiones de identificación de la población nacida en Estados Unidos que no tiene documentos, porque nació allá y no ha obtenido su acta de nacimiento. Pero la gran dificultad es cómo crear mecanismos y un contexto institucional que justamente ayude a la integración de nacionales mismos, que piense en la integración de migrantes de retorno a los familiares y a otros inmigrantes. Lo que es interesante al final del prontuario es que se incluye una serie de historias de migrantes de retorno y, bajo el lema luchemos contra la discriminación, valoremos a las personas migrantes, compartamos sus historias. Y justamente creo que pensando en estas tres ideas, podemos pensar en que al crear políticas y programas no se piense tampoco en una fuente de discriminación o de desigualdad, que se valore el capital humano, la experiencia migratoria, el capital social de los migrantes mismos y de sus familiares, y justamente quizás compartiendo las historias de éxito y de fracaso también podemos pensar en estrategias de reintegración. Así que los invito a la que consulten el prontuario de migración de retorno y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Masferrer. Le agradecemos infinitamente los valiosos comentarios que nos ha hecho favor de darnos el día de hoy. A continuación, le pediría al licenciado Ramón Ramírez Valtierra nos obsequie sus comentarios sobre el capítulo 3 de esta obra. Adelante, licenciado, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan. Antes que otra cosa, quiero agradecer a nuestra senadora Cristina Díaz, nuestra amiga, que nos reciba hoy aquí, que nos permita en este espacio
realizar la presentación de este prontuario que se produce desde la Unidad de Política Migratoria, por supuesto como parte de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y por supuesto de la Secretaría de Gobernación, y no solo por el apoyo para que se realice hoy este evento aquí, sino por el apoyo que también para otros eventos nos ha dado, y en este caso, pues agradecer que encabece junto con el licenciado Humberto Roque la presentación de este prontuario. Esta es la casa de todos. Gracias. Gracias. Por supuesto, también le agradezco a la doctora Claudia Masferrer León que nos acompañe y nos ayude con parte de la presentación de este prontuario. Muchas gracias. Gracias. Para mí es muy grato tener la oportunidad de presentar el capítulo 3 de este prontuario que se elaboró, como ya señalé, en la Unidad de Política Migratoria, en la Dirección General Adjunta del Centro de Estudios Migratorios, y aquí están varios de los compañeros que nos acompañan en el trabajo de esa área, y les agradezco y les reconozco el trabajo que para que tengamos este resultado realizaron durante varios meses de este año. El propósito es ofrecer información confiable sobre los flujos de retorno de los periodos que se disponen de información representativa a nivel nacional, a efecto de caracterizar a la población de retorno y con ello aportar elementos de análisis que faciliten la toma de decisiones y la propuesta de acciones concretas. Desde hace años se han instrumentado programas gubernamentales de atención al fenómeno migratorio en temáticas prioritarias como salud y empleo, así como el acompañamiento y la seguridad hacia la población migrante. Algunas de estas estrategias se mantienen vigentes, mientras que otras se han visto interrumpidas o han dado paso a nuevos programas y acciones. En el actual gobierno, la vertiente del retorno ha tomado una mayor fuerza, debido, por supuesto, en gran parte, a las recientes políticas migratorias de Estados Unidos, las cuales son cada vez más restrictivas. A grandes rasgos, el objetivo del capítulo 3 consiste en presentar los principales programas que se enfocan en la atención de la población migrante de retorno, así como los que se vinculan con esta de manera indirecta, y al respecto se plantean algunos desafíos. Asimismo, en este capítulo se establece la necesidad de conjuntar las estrategias institucionales de los gobiernos locales, estatales y federal, con la sociedad civil organizada y con los demás actores involucrados para hacer frente a la migración de retorno, con especial énfasis en los retos que impone la reunificación de las familias. Como parte de los contenidos del capítulo 3, también se presenta información correspondiente al derecho a la identidad de las hijas e hijos nacidos en Estados Unidos, de padre o madre mexicanos, que si bien en estricto sentido no se trata de migración de retorno, indirectamente son parte de esta dimensión, y se aporta información respecto de la emisión de actas de nacimiento en el marco de colaboración entre el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, RENAPO, y la Asociación Nacional de Estadísticas y Sistemas Informáticos de Salud Pública de Estados Unidos de América, así como la estrategia aplicada en los consulados de México en el vecino país. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano ha destinado una importante cantidad de recursos económicos, humanos y materiales para la atención de la migración de retorno. A través de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, se impulsa desde 2014 la estrategia Somos Mexicanos, aquí tienes las puertas abiertas, cuyo objetivo es fortalecer la política
orientada a la reintegración social y económica de las personas mexicanas repatriadas, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico en provecho del bienestar familiar y del desarrollo personal, regional y nacional. En concreto, ambas instituciones trabajan estrechamente para optimizar la coordinación entre las autoridades en la atención de personas repatriadas, fortalecer el impacto de los distintos programas de asistencia a personas repatriadas, facilitar el acceso de las personas mexicanas repatriadas a los programas y acciones de apoyo, recabar datos de las personas repatriadas para definir perfiles en materia de educación, competencias laborales, familiares, así como los correspondientes a su origen e identidad, brindar a las personas mexicanas repatriadas atención y protección bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez y atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad. No es mi intención profundizar en cada uno de los contenidos de este capítulo. En lugar de ello, les invito a conocer el prontuario, aunque sí me gustaría enfocarme en algunas de las principales acciones y programas que el gobierno mexicano impulsa de cara a la migración de retorno. Hago énfasis en que solo son algunos, ya que el prontuario contiene un esquema más amplio, incluso de aquellos que tienen que ver de manera indirecta con la migración de retorno. Para brindar una atención integral a la población migrante de retorno, este año se realizó una asignación presupuestal de 263 millones de pesos a los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, con los objetivos de apoyar a la población migrante mexicana en el retorno a sus lugares de origen, encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo y fomentar la operación de albergues. En otro rubro, y como resultado del crecimiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, se ha fortalecido la red de consulados mexicanos en ese país, cuyo elemento fundamental en materia de protección a la población mexicana consiste en proporcionar asesoría y representación legal en las ramas del derecho estadounidense, elemento de vital importancia en estos momentos. En materia de educación, se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Educación en beneficio de las y los estudiantes que cada año regresan a nuestro país, principalmente de Estados Unidos. En este sentido, se modificaron los requisitos de revalidación de estudios para niñas, niños y jóvenes migrantes que regresan a México, a fin de facilitar su regreso a la escuela básica, primaria y secundaria y media superior preparatoria. También se dejó de requerir la apostilla en los documentos escolares y la traducción por parte de un perito, ello a favor de la integración expedita y permanencia de ese grupo poblacional en el sistema escolar mexicano. Con estos cambios legales se busca básicamente agilizar el proceso de revalidación de estudios, así como facilitar el ingreso de las y los estudiantes al sistema educativo nacional bajo los principios de absoluta confianza y solidaridad, aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad. Asimismo, con el propósito de generar bolsas de trabajo para los flujos de población migrante proveniente principalmente de Estados Unidos, el programa Repatriados Trabajando, a cargo del Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoya a solicitantes de empleo seleccionados que hayan sido repatriados y que no tengan intenciones de emigrar nuevamente al extranjero. Este programa incluye la entrega de recursos para el traslado de esta población a sus lugares de origen, además de su ingreso al Servicio Nacional de Empleo, donde generalmente puede beneficiarse de sus distintos programas a través de la vinculación laboral y el apoyo al empleo. En materia de salud, uno de los principales programas que opera hace años es el de Ventanillas de Salud,
que busca facilitar el acceso de las personas de origen mexicano que se encuentran en Estados Unidos a los servicios de salud y generar una cultura de prevención de enfermedades y educación en salud para mejorar la calidad de vida de los migrantes. Este programa es desarrollado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y se instrumenta a través de la Red Consular de México en Estados Unidos con el apoyo de diversas organizaciones. En específico, en lo que se refiere a migración de retorno, el programa Módulos de Atención Integral a la Salud del Migrante Repatriado en la Frontera Norte, también de la Secretaría de Salud, tiene el objetivo de proteger la salud y prevención de enfermedades en el momento de la devolución para contribuir en la detección oportuna de algunos padecimientos y la integración de la población a los sistemas de salud. Por otra parte, como señalé al inicio de mi intervención, una de las preocupaciones del gobierno mexicano sobre la población nacida en territorio estadounidense y que desciende de población mexicana es la falta de documentación que acredite su nacionalidad mexicana, ya que en caso de que acompañe a la migración de retorno, se encuentra en riesgo de que se vulneren sus derechos. En ese sentido, destacan las sinergias institucionales impulsadas por el Gobierno de México en distintos niveles para detonar de un documento de identificación, particularmente acta de nacimiento y clave única de registro de población CURP, a la población binacional México-Estados Unidos. En suma, las acciones y los programas contenidos en el capítulo 3 son parte de la atención y prevención que implica el retorno de población migrante mexicana ante el endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos, así como de los retos que se derivan y que de ninguna manera se agotan dada la complejidad del fenómeno migratorio y los contextos sociales y políticos cambiantes. Lo relevante de todo esto es que se cuente con estrategias suficientes, acordes con las necesidades del fenómeno y que contribuyan a una adecuada adaptación ante los cambios que puedan producirse. Por ello, ponemos a su disposición esta publicación con el propósito de contribuir al estudio del fenómeno migratorio, en esta ocasión enfocado en la dimensión del retorno, y que contiene datos, estadísticas, información que le permiten a las diversas instancias de gobierno y, en particular, a la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Política Migratoria, a que se apoye, a que sea un insumo este prontuario para la definición de políticas públicas que se traduzcan en programas, en estrategias, en acciones y, por supuesto, acompañados del presupuesto necesario para atender de la mejor manera posible el fenómeno migratorio, en especial, en este caso, el que esté en retorno, para que se atienda de mejor manera ese proceso de integración o reintegración a la comunidad, a la vida social, económica, política, por qué no decirlo, en México. Ese es el objetivo principal de este prontuario, el que sea, repito, un insumo para la toma de decisiones, para la definición de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ramírez Valtierra, por sus comentarios a este capítulo 3 del prontuario sobre migración mexicana y retorno. A continuación, rogaríamos al licenciado Humberto Roca Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, nos regale sus comentarios. Si me permite, perdón. Se sumarán algunas sillas para invitados que están de pie. Claro que sí. Este breve espacio para no interrumpir. Claro que sí, senadora. Hacemos Hay un lugar y dos más, por favor, para que pasen y no estén de pie. Por favor. Pónganlas ahí. Acá de este lado.
también están estas sillas para que pasen, por favor, a ocuparlas en el segundo tiempo. Con esas son suficientes, señor, con esas son suficientes. Muchas gracias. Al contrario, senadora, muchas gracias. Continuamos pidiéndole al señor subsecretario Humberto Roque Villanueva nos haga favor de regalarnos sus comentarios finales sobre esta obra del Prontuario de Migración. Adelante, por favor. Muchas gracias, Roberto. En primer término, y haciendo eco a mi amigo Ramón, agradecer la anfitrionía, obviamente institucional, en lo que se refiere al Senado, pero en lo particular a la presidenta de la Comisión de Gobernación, quien ha sido una distinguida, y lo sigue siendo, por supuesto, parlamentaria en este país. Yo recuerdo, en el privilegio que tuvimos de compartir la 56 legislatura de la Cámara de Diputados, que ella fue de las principales promotoras justamente de la modificación constitucional para aceptar la doble nacionalidad. Con don Augusto. Exactamente, y con Natividad González Parás, que fue luego gobernador en tu tierra. Entonces, estamos, reitero, muy agradecidos de la oportunidad que nos da el Senado de la República a través de la senadora Cristina Díaz para poder externar algunos de los comentarios de esta magnífica obra a cargo de don Ramón Ramírez, que realmente es altamente ilustrativa y un documento muy útil para quienes desean conocer e investigar el fenómeno migratorio. Y a propósito de ello, quiero decirles que en una muy reciente comparación, esta misma semana, del señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo una reflexión humana muy cierta. Se refería a los sismos y dijo, mientras fueron en Oaxaca y en Chiapas, muchos mexicanos no alcanzamos a reconocer a cabalidad la tragedia y el problema. Lamentablemente después vino el sismo que abarcó ya la Ciudad de México y esta gran caja de resonancia de carácter nacional nos hizo conciencia de la gravedad del problema. Así somos los seres humanos, así es la naturaleza de nuestra comunicación. Así sucede en el fenómeno migratorio. Es verdaderamente de una trascendencia enorme para la economía y la sociedad mexicanas. Y sin embargo, solo cuando se presenta un fenómeno de comunicación, como es el caso del actual presidente de los Estados Unidos, tomamos o empezamos a tomar conciencia de lo importante que tiene el tema migratorio. Decir que hay 37, poquito más, millones de habitantes en Estados Unidos que tienen un origen mexicano es empezar a reconocer el tamaño del problema. Reconocer, como aquí se ha venido diciendo por nuestra distinguida investigadora, Claudia Masferrer, que 5.8 de esos 37 y pico millones de seres humanos están en condición de indocumentados, nos empieza a focalizar el tema y la preocupación de la política migratoria norteamericana. Pero decía muy bien Cristina, perdón por la confianza, mi estimada Cristi, sí. El marco, la historia es el gran marco de referencia. Sin ello difícilmente vamos a entender el porqué de la política migratoria propuesta por el presidente Trump. Y yo quiero recordar dos expresidentes de Estados Unidos que evidentemente fueron muy desfavorables a nuestro país y que son seguramente conocidos por muchos de ustedes. Andrew Jackson, en donde empezó realmente el problema de Texas, y desde luego James Polk, que vino a ser fundamental en la invasión norteamericana del 46-47. De tal suerte que así como ha habido actitudes de los gobiernos norteamericanos que han considerado a México no como un buen vecino ni un buen amigo, sino como un problema
para el desarrollo de su propio país, también hemos tenido gente que ha tenido una actitud positiva. Es decir, elementalmente en lo que se refiere al siglo XX, tenemos que recordar la política de buen vecino del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y desde luego, la posición que nos tocó siendo diputados, a mi amiga Cristina y a mí, el conjunto de medidas para resolver la crisis de 1994-1995, que parece muy remota, pero parodiándolo el título de alguna película, podríamos decir el año que estuvimos en peligro. Verdadero peligro y verdadera crisis económica la de ese tiempo. Y que se resolvió en buena parte, no solo en la postura de la 56 legislatura, sino a la apreciación que tuvo el gobierno norteamericano del presidente Clinton de que si no se apoyaba a la economía mexicana y a las finanzas públicas, y particularmente en el tema de las reservas monetarias, con un préstamo de $20,000 millones que fue complementado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales de Suiza, donde va ahora Agustín Carstens, difícilmente hubiéramos salido sin un daño mucho mayor del que nos ocasionó la crisis en ese entonces. Entonces hay que entender a la política norteamericana y a sus gobiernos en estos claroscuros. Sí tenemos ahora sí un presidente en Estados Unidos que tiene una particular visión, evidentemente adversa a muchos de los legítimos intereses de los mexicanos, y uno de esos es precisamente el tema migratorio. Me parece a mí que afortunadamente, hasta este momento, las cifras de lo que en un principio sentíamos que iba a ser una verdadera avalancha de retornados, y digámoslo con claridad, deportados, no ha sido tal. Aprovecho para aclarar lo siguiente. Es obvio que el prontuario que nos presenta aquí don Ramón y la Unidad de Política Migratoria se tiene que referir necesariamente al retorno obligado, que es del que podemos disponer una estadística relativamente más confiable, porque el retorno voluntario es muy difícil de captar estadísticamente y normalmente se puede hacer cada 5 años de acuerdo al censo norteamericano para saber qué mexicanos o de origen mexicano vivían en ese entonces en Estados Unidos y quiénes ya no, y entonces presumir que esos pudieran ser retornados voluntarios. Pero repito, el prontuario fundamentalmente se refiere a ese ejercicio, sí perfectamente captable y estadísticamente cada vez más completo, que es el fenómeno de la deportación norteamericana de mexicanos. De ahí que se señale efectivamente por nuestra distinguida investigadora aquí presente que en la crisis norteamericana del 2008, 2007, 2009, pues efectivamente hubo un retorno involuntario bastante grande de mexicanos en el periodo de la administración del presidente Obama, y que tuvo por supuesto su raíz en el tema económico. Ahora nos preocupa la actitud del gobierno norteamericano porque no tiene una lógica económica. Pareciera que más bien la lógica económica es que se siga manteniendo un flujo o una permanencia de mexicanos que laboran y contribuyen al desarrollo de la economía norteamericana. Esta última no se encuentra en ninguna crisis en este momento. Incluso el propio presidente Trump ha señalado cifras elocuentes en cuanto a crecimiento económico, desarrollo de la bolsa de valores y empleo. De tal suerte que sí nos preocupa que haya un tinte, no quisiera usar la palabra racial, pero lamentablemente se parece mucho, en lo que se quiere enfocar como una política migratoria con características distintas a las que hubo al entender que había una gran complementación económica entre ambos países. Simplemente quien dirigió por muchos años la política del sistema de bancos de la reserva, Greenspan, llegó a decir, y lo dijo con números y con elocuencia económica, que en gran parte, gracias a la mano de obra mexicana, la inflación en Estados Unidos de Norteamérica estaba bajo control. Las leyes económicas no están sujetas a los caprichos, sean raciales o sean electorales. Son leyes que simplemente operan y que no pueden ser abstraídas por ningún gobierno.
sea este mexicano o sea este norteamericano. Por eso es que no ha sido mayor el número de los deportados en este año de lo que se suponía. De hecho, el secretario de Gobernación, en esta reciente comparación, mencionaba que aproximadamente ha habido, considerando el mismo periodo de tiempo, 50,000 deportados menos que el año pasado. Esto no quiere decir que debamos bajar la guardia y suponer que no va a llegar un momento en que pudiera darse un fenómeno de una repatriación más fuerte. Sin embargo, hasta ahorita no hay indicativos y todo parece suponer que la política aplicada en los 50 consulados de la Unión Americana por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado frutos en cuanto a la defensa de los intereses de nuestros connacionales radicados momentáneamente en Estados Unidos de Norteamérica. Y don Ramón se refiere a un programa que también lo describió en alguna parte de su comparecencia el secretario de Gobernación, que se llama Somos Mexicanos, y que si bien la iniciativa parte, porque así lo exige la Ley de Población, que conoce muy bien mi amiga Cristina, es obligación de la Secretaría de Gobernación estar atento precisamente al fenómeno de retorno, porque tiene que ver justamente con la población. Pero no se trata de que la Secretaría de Gobernación sea omnipresente y que tenga todas las facultades y todos los medios y todos los recursos para atender a la población en retorno. Evidentemente, lo señaló Ramón, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación han complementado muy bien sus esfuerzos. Obviamente, frontera hacia Estados Unidos por parte de Relaciones Exteriores y ya fronteras hacia adentro por parte de la Secretaría de Gobernación. Pero ahí hemos tenido también el apoyo de Educación Pública, de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Salud y también de órganos internacionales. El mexicano deportado, sobre todo el que llega por la vía terrestre, de inmediato es detectado para reconocer sus elementos de salud por una comisión binacional, porque es en beneficio de ambos países que la transferencia humana que puede conllevar, por supuesto, elementos de carácter de salud negativos, por supuesto, sean prevenidos. De tal suerte que la Comisión Binacional, que opera a lo largo de toda la frontera, está operando también en beneficio justamente de estos retornos, aunque sea estrictamente por razones preventivos. Pero también la Secretaría de Salud está al cuidado de ver los casos en los que realmente se amerite. El proceso de repatriación, vale la pena que lo mencionemos, aunque sea de prisa, tiene varias características que afortunadamente en este sexenio se han venido perfeccionando. Primero, la recepción de los mexicanos en retorno se hace exclusivamente en 11 puntos terrestres y en la Ciudad de México, es decir, 11 puntos de la frontera y la Ciudad de México por la vía aérea. Se inició con un vuelo a la semana y ahorita ya son 3 vuelos. Parecía ser paradójico que ahora que está un presidente que no es simpatizante de la migración mexicana, es cuando se han logrado aumentar el número de vuelos hacia la Ciudad de México con los repatriados. ¿Por qué hago énfasis en ello? En primer lugar, porque para el gobierno mexicano siempre será mejor que lleguen directos a la Ciudad de México. Tiene muchas ventajas hasta para el repatriado y desde luego para el gobierno mexicano. Y hay una buena coordinación con el sistema norteamericano de carácter migratorio a través de sus 2 agencias. Cuando llegan, el mexicano sea en la frontera terrestre o sea en la Ciudad de México, evidentemente, como lo ha escrito don Ramón, hay una serie de mecanismos que quisiéramos que fueran con mayores recursos operados, pero que sí representan una primera instancia en la que el mexicano retornado puede, primero, más que nada, psicológicamente, a pesar de la dificultad y el shock que implica este retorno obligado, pero sienta o hacerle sentir hasta donde se pueda psicológicamente hacerlo, que está regresando a su país. En el entendido que hay muchos que tenían 20 y 25 años fuera, en el entendido que algunos están regresando dejando familia, dejando capital, dejando una serie de elementos que evidentemente les implican un esfuerzo psicológico de adaptación. Pero ahí está la atención del Instituto Nacional de Migración,
Y ahí están los servicios médicos, ahí está el primer o el inicio del proceso de reidentificación de los mexicanos, porque muchos evidentemente o no saben o no tienen el acta de nacimiento y tarde o temprano van a requerir del CURP. Entonces, el acta de repatriación es el primer documento que identifica a este mexicano retornado, a partir de lo cual puede conseguir el resto de los documentos que le dan identidad. Y como lo reconoce nuestra distinguida legisladora, es un derecho constitucional el derecho a la identidad. Y desde luego para un país como México y con esa frontera enorme y con un país del tamaño de Estados Unidos, pues evidentemente el proceso de identidad es fundamental. Pero decía Ramón, y lo dicen también las circunstancias, queremos pasar del carácter asistencialista del que regresa, entendiendo por asistencia la parte médica, mínimo de alimentación y su traslado a donde él desee. Algunos, hay que reconocerlo, cuando se quedan es decir, llegan por la parte de la frontera norte, algunos se quedan un tiempo con la esperanza de regresar. También tenemos que entender la psicología del retornado, sobre todo por los intereses que dejó en Estados Unidos, que es lógico que muchos de ellos deseen regresar. Entonces, el problema de adaptación, de asimilación hacia la economía mexicana, a veces no es tan grave como se supone, porque en muchos de los casos tiene ya los contactos establecidos ahora en México para tratarse de reintegrar por su cuenta a la actividad social y productiva de México. En muchos casos no es fácil, por el número de años que ya estaban en Estados Unidos. Para ello, la Secretaría de Gobernación firmó un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial para que aproximadamente cerca de 30 bolsas de trabajo que dependen del sector privado mexicano, estoy hablando de las más importantes, pudieran tener la posibilidad de cruzar su información de demanda de trabajo con la oferta que representan nuestros migrantes en retorno. En la inteligencia que muchos de estos retornados sí traen habilidades notoriamente manifiestas, de manejo de maquinaria difícil para cualquier otro que no es experto, desde luego muchos ya con el idioma inglés, de tal suerte que de los elementos que tenemos informativos, de los que se han logrado reintegrar rápidamente a la vida productiva de México, están, por ejemplo, aquellos que hablando un buen inglés se han sido contratados por los llamados call centers. Entonces, sí hay la idea de que podamos incrementar hasta donde sea posible la capacidad del país para asimilar la cultura, la destreza, la capacidad y los conocimientos técnicos y de idioma que traen nuestros retornados. Y hay ejercicios, aquí ya la Unidad Política Migratoria y el Senado, aquí estuvo también nuestra amiga Cristina, escuchamos relatos de éxito de migrantes retornados, reitero, es doloroso estarlo reiterando así, pero deportados. Entonces, así como en los sismos, ahora que nosotros, gracias a este propario y gracias a muchas otras cosas, desde luego, entendamos mejor el fenómeno migratorio, estaremos en condiciones de perfeccionar nuestras políticas públicas, de hacer conciencia en las instancias que pueden hacer algo por estos retornados, para que ese fenómeno casi único en el mundo, de un país como México, que pueda tener 37.1 o 37 y algo millones de seres humanos que tienen la impronta de la cultura mexicana, aunque no hayan nacido en México, nos constituyen ciertamente, con todo lo que esto implica de bueno y de malo, en un contexto de cultura binacional. Y que aquello que empezó siendo peyorativo, la expresión de chicano, pueda entenderse ahora como la fusión de culturas. Y puede entenderse también como que México tiene que aprender mucho de los retornados. Seguramente algunos de ustedes leyeron esa extraordinaria novela de Agustín Yáñez, que se llama Las Tierras Flacas, y que complementa la otra novela de Agustín Yáñez que se llamó La Tierra Pródiga. En Las Tierras Flacas
entre otras cosas, relata la parte de un retornado de aquellos años, de un bracero, pero que era el que traía la cultura de la innovación. Y en las tierras flacas, que son aquella parte de Jalisco que no tiene las ventajas agrícolas como las otras partes, empezó a diseñar, a instrumentar una serie de tecnologías que dieron un impulso tecnológico a una determinada región. Es decir, la inteligencia, la cultura, la disposición que pueden tener muchos de nuestros retornados, de nuestra población migratoria, y desde luego la voluntaria, pueden ser de un extraordinario valor para la cultura, la sociedad y la economía mexicanas. Y ese es el reto que tenemos los mexicanos que estamos acá, que tenemos parte de nuestra identidad del otro lado de la frontera, que somos de hecho una sociedad binacional y que no podemos negar que dependemos en muchas cosas de lo que hacen nuestros mexicanos allá. Simplemente el equilibrio que representan en la balanza de pagos a través de las extraordinarias remesas es algo que verdaderamente debe de aquilatarse. De tal suerte que yo reitero una vez más mi gratitud al Senado de la República a través de nuestra distinguida senadora Cristina Díaz y a Ramón Ramírez por la presentación y por la preparación de este extraordinario prontuario, y a ustedes por la paciencia de habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Agradecemos infinitamente sus comentarios finales. Con esto daríamos término a la presentación del prontuario de Migración Mexicana de Retorno, no sin antes reiterar nuestro profundo agradecimiento a la senadora Díaz por la gentileza de prestarnos este recinto tan importante para haber presentado esta obra. Muchas gracias, senadora, y a todos ustedes muy buenas tardes. No insistas en que nos llevamos una silla, están muy buenas.